La medición es indispensable en el desarrollo de la investigación científica. Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie, la cual en forma convencional se toma como base o patrón de medida. Actualmente existen varios sistemas de unidades utilizados para la medición. El más expandido en la ciencia es el sistema internacional. Una magnitud es todo aquello que se puede medir. Para medir una magnitud existen métodos que pueden ser directos, como medir la longitud de una masa usando una regla graduada, o el volumen de un líquido empleando una probeta graduada. O pueden ser indirectos, como se utiliza la medición directas para efectuar el cálculo matemático. Por ejemplo, al calcular el área de un rectángulo, se mide su largo y ancho. Después se aplica una fórmula. Entre el valor verdadero o exacto de una magnitud y el valor obtenido al medirla, siempre existirá una diferencia llamada el error de medición o incertidumbre. Los errores que se presentan al medir se pueden clasificar como errores sistemáticos. Estos se relacionan con la forma en que se utiliza el instrumento de medida, por ejemplo, la calibración del aparato o cómo observamos el resultado. Este tipo de errores pueden ser eliminados, compensados o corregidos si se detecta la fuente de origen o si se introduce la corrección correspondiente después de haber tomado las mediciones. Otro tipo de error común son los errores accidentales o aleatorios, que se deben a causas que no se pueden controlar y por lo tanto no pueden ser eliminados. Sin embargo, es posible estimarlos por métodos estadísticos, como el cálculo de la incertidumbre experimental. La incertidumbre es el intervalo o rango de valores en el que es probable que se encuentre el valor real de la medida realizada. Existen dos tipos que se distinguen por la forma en la que se obtienen. La incertidumbre tipo B se puede determinar con un juicio científico basado en toda la información disponible acerca de la variabilidad de la medición, como datos de mediciones anteriores, experiencia o conocimiento general acerca del comportamiento y propiedades de los instrumentos o especificaciones del fabricante. La incertidumbre de tipo A se calcula matemáticamente por medio del análisis estadístico de una serie de observaciones. La medición se expresa entonces como el valor medido o valor central más menos el valor de la incertidumbre junto con la unidad de medida que se esté utilizando. Cuando la medición es indirecta y las medidas directas tienen una incertidumbre asociada, a la medida indirecta resultante le corresponderá también una cierta incertidumbre. Esto se conoce como propagación de la incertidumbre. Metodología. Para esta práctica, cada integrante eligió varios objetos a medir con distintos instrumentos. En esta ocasión hablaremos solo de un objeto por cada integrante del equipo. En mi caso presentaré las mediciones realizadas para conocer la altura, diámetro y posteriormente con ellas calcular el volumen de un cilindro de crema para peinar sin tomar en cuenta la tapa de este. Las características destacables de este objeto para su medición es que tiene forma regular de cilindro. Sin embargo, cuenta con los bordes redondeados, lo cual dificulta su medición exacta. Para poder aproximarnos a ella, se han realizado las mediciones correspondientes un total de 10 veces por cada aspecto a medir, con 4 diferentes instrumentos de medición, los cuales son una regla de 30 centímetros, cinta métrica, flexómetro y el último de ellos es un instrumento inventado. En este caso se utilizó la tapa de un rotulador, la cual mide alrededor de 3 centímetros. Los resultados fueron los siguientes: para altura, diámetro y volumen. Como podemos observar, las mediciones con mayor error fueron las indirectas, es decir, las del volumen del cilindro. El siguiente objeto medido fue un refrigerador. La medida directa obtenida fue la altura y la indirecta el volumen. Los instrumentos utilizados fueron una regla de 15 centímetros, una regla de 30 centímetros, un flexómetro, una aplicación de celular y un instrumento inventado que llamaremos palitómetro. Se realizaron 5 mediciones por cada instrumento. Las reglas de 15
y 30 centímetros no fueron adecuadas para medir este objeto, ya que su capacidad máxima es menor a la altura que se deseaba medir, por lo que para hacerlo hubo que colocar y separar el instrumento varias veces, lo que generó errores de medición y por lo tanto una mayor incertidumbre. Después de la primera medición, la aplicación de celular empezó a arrojar valores que se alejaron drásticamente del promedio obtenido con los otros instrumentos. Lo más probable es que se haya tratado de un error de calibración. El problema del instrumento 5, el palitómetro, fue que como este requiere hacer un pivote en la superficie del objeto para poder girar, en la superficie pulida del refrigerador el palito de madera se resbalaba y dificultaba la medición. Además, la capacidad mínima de este instrumento es muy grande comparada con la de los otros instrumentos utilizados. El flexómetro resultó ser el instrumento con menor incertidumbre, por lo que se utilizó para medir el largo y el ancho del refrigerador. Para calcular el volumen se consideró como valor real el promedio de las mediciones de cada eje, tomando en cuenta la incertidumbre de cada uno. El tercer y último objeto a medir es un lápiz adhesivo de forma cilíndrica, del cual obtuve las mediciones de largo, diámetro, área y volumen. Los instrumentos utilizados fueron 5: un flexómetro, 2 reglas de 30 centímetros de diferente marca, una cinta de medir. El instrumento inventado fue notas adhesivas pequeñas. La unidad de medida fueron los milímetros. Los resultados se muestran a continuación. Para largo y diámetro se puede observar la incertidumbre es pequeña a comparación del área y volumen, que es más grande. De igual manera, en la medición de errores absoluto, relativo y porcentual, hacemos la misma observación. Análisis de resultados. Para el análisis de resultados debemos tomar en cuenta que en esta práctica se vieron involucradas medidas directas e indirectas. Se le llama medida directa a la operación de aplicar directamente el instrumento de medición a la magnitud que se quiere medir. Puede tomarse, como su nombre lo indica, directamente del objeto a medir. Por ejemplo, lo que se realiza al medir la longitud del objeto. Por otro lado, una medida indirecta es aquella que se logra calcular con la ayuda de otras magnitudes, que sí se miden en forma directa, mediante una relación funcional. En este caso, el cálculo del volumen de los objetos. Otro aspecto a tomar en cuenta es si las mediciones con diferentes instrumentos son comparables. En este caso sí lo son, debido a que se trata de las mismas unidades de medición o similares a ellas. A pesar de que hayan sido tomadas con diferentes instrumentos, pueden compararse entre sí. La incertidumbre de una medida indirecta en donde se usa un solo instrumento es igual, menor o mayor que la asociada a la medida directa involucrada. En este caso, la incertidumbre es mayor cuando las mediciones es indirecta. Como lo vemos en la metodología, la medición incertidumbre era mayor cuando la medición es indirecta. Y de lo contrario, cuando la incertidumbre es menor, cuando la medición es directa. Cuando se usa instrumentos con resoluciones diferentes para realizar una medida indirecta, por ejemplo, una regla más o menos 0.05 centímetros y un tornillo calibrador más o menos 0.001 centímetros, con cuántas cifras después del signo decimal debe expresarse la incertidumbre. En este caso, solo se tiene que expresar las cifras con importancia por la cantidad de cifras significativas después del punto. La propagación de la incertidumbre se refiere a que en una medición indirecta el valor de la incertidumbre se calcula a partir de las incertidumbres de las medidas indirectas que se estén utilizando. Cuando se suman o se restan medidas, la incertidumbre será la incertidumbre de la medida menos precisa. Para valores que se dividen o que se multiplican, se considera la medida indirecta como una función matemática de varias variables, y su incertidumbre asociada se obtiene a través de derivadas parciales sobre esta función.
Por lo general, los instrumentos electrónicos indican en sus especificaciones un valor de incertidumbre. Sin embargo, también se puede obtener este valor por medio de un análisis estadístico. Primero calculamos la desviación estándar de una serie de mediciones hechas bajo determinadas circunstancias. Dividimos este valor entre la raíz cuadrada del número de mediciones y el resultado obtenido corresponde a la incertidumbre. A lo largo de esta práctica pudimos observar que la magnitud de la medida siempre irá acompañada de un valor de incertidumbre que indica un margen de error en la medición. Para poder obtener una medición precisa es necesario seguir estrategias que reduzcan los errores experimentales, como elegir el instrumento adecuado tomando en cuenta la naturaleza del fenómeno a medir, que el rango de medición del instrumento sea congruente con la magnitud esperada, conocer el funcionamiento del instrumento utilizado para poder manipularlo correctamente, repetir la medición varias veces para poder obtener el promedio y finalmente debemos tratar de garantizar que las condiciones en las que se realizan las mediciones sean lo más parecidas posibles para reducir el error aleatorio. De igual forma, se determinó la relación que existe entre los errores de medición con los errores que pueden verse involucrados en el proceso de experimentación. Esta relación se observa en la forma en la que la incertidumbre afecta las medidas directas e indirectas, siendo las segundas las más afectadas ya que todas las magnitudes contribuyen al resultado final y, al juntarse, la incertidumbre final se vuelve mayor. Conocer la incertidumbre final nos permite conocer también el error que puede estar involucrado en nuestra medición y así corregirlo o compensarlo. De esta forma, al disminuir al mínimo los errores experimentales, el resultado final será mucho más preciso y exacto. Con esto podemos concluir que se logró el objetivo de la práctica, pues nos fue posible tomar la medición de distintos objetos y sus errores, conocer los conceptos básicos de medición, medida, incertidumbre, etc. Se logró conocer que en los instrumentos de medición hay errores en la medición con la incertidumbre absoluta, relativa y porcentual.